Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un gusto acompañarlos en una emisión más del programa Mujeres sin Filtro, un espacio de la franja de opinión de la Universidad del Valle producido por el canal Univalle TV, a través del cual buscamos posicionar la opinión de las mujeres en diferentes temas de actualidad. Yo soy Sara Arboleda y para mí es un gusto saludar a mi compañera de set, María Inés Narváez. María, ¿cómo estás? Pues yo muy bien de estar contigo y con ustedes también televidentes, porque siempre están allí en sintonía con su programa Mujeres sin Filtro. Los invitamos a que participen a través del @canal Univalle TV, porque sus opiniones son muy importantes para la construcción del debate que aquí día a día estamos planteando. Es importante para nosotros también invitarlos a que nos sintonicen a través de las diferentes frecuencias en las que hacemos presencia. En Antena de Aire nos pueden sintonizar a través del canal 25, en UNE a través del canal 117 y en Claro a través del canal 104. Por allí pueden sintonizar todas las emisiones de este programa de opinión. Pues sin más preámbulos, los invitamos a un programa más en Mujeres sin Filtro, hoy con el tema licencia de paternidad. Bienvenidos. Hoy abordaremos el tema de la ampliación de la licencia de paternidad y creación de licencia parental compartida, de manera que es una muestra significativa en la disminución de la brecha entre hombre y mujer en relación a este tema. Definitivamente, María Inés, es un tema muy importante que está cambiando las configuraciones de la familia en nuestra sociedad y por eso de la mano de expertos hoy reflexionaremos sobre los pros y los posibles contras que puede tener la ejecución de un proyecto de ley como este en nuestro país. Pero antes de presentar a los invitados expertos que nos acompañan el día de hoy, quiero invitarlos para que conozcamos el informe de contexto preparado por nuestro equipo de producción. Uno de los grandes desafíos para la creación de políticas públicas en la sociedad tiene que ver con la igualdad de género, tanto en la esfera del trabajo productivo como en la del reproductivo. Por tal motivo, durante los últimos años se han venido implementando diferentes métodos por parte de los gobiernos locales y nacionales para poner en marcha acciones que tengan que ver con las políticas de permisos parentales. En este sentido, en la búsqueda de que los hombres tengan mayor corresponsabilidad en el cuidado de sus hijos y en las labores del hogar, se crea la ampliación de la licencia de paternidad en Colombia, que fue aprobada por la plenaria del Senado. El cambio se dio en un proyecto de ley que fue avalado en último debate y que contempla algunas modificaciones en las licencias que tienen los padres para estar con sus hijos. Dicha licencia pasa de 8 días a 2 semanas y crecerá progresivamente hasta 5. Además, 6 de las 18 semanas de maternidad podrán ser compartidas. En otros países del mundo, la duración de la licencia de paternidad es más flexible. En Japón y Corea del Sur, por ejemplo, pasaron de 0 a 52 semanas en los años 2008 y 2010, respectivamente. Y entre los países de la OCDE, el promedio es de 8,5 semanas. Todos estos beneficios aplican por igual para los distintos tipos de familia: matrimonios convencionales, uniones de hecho, parejas del mismo sexo y padres de hijos adoptivos. Y aplican no solo a quienes tienen un contrato laboral formal, sino también a trabajadores de prestación de servicios. Finalmente, la experiencia en este tipo de iniciativas ha demostrado que avanzar hacia la paridad en las licencias no solo genera más corresponsabilidad en los hombres, sino que también permite equilibrar el mercado laboral con las mujeres, lo que hace eliminar brechas de género en este campo. También genera más diversidad en su talento humano, mayores índices de retención de sus trabajadores y aumenta la productividad. Además, las licencias de paternidad más largas significan mejores ingresos para el hogar y, según la Universidad de Oslo, mejores rendimientos escolares de los hijos. Hoy, en Mujeres sin Filtro, licencia de paternidad. Y teníamos el informe de contexto, por supuesto siempre con datos concisos, objetivos claros sobre este tema del día, la ampliación de la licencia de paternidad, unos objetivos claros, número 1, diversificación del talento humano y segundo, seguramente menor discriminación
entre las mujeres en lo que tiene que ver con el mercado laboral, pero vamos a entrar en contexto, Sara, presentando a nuestros invitados. Así que en nuestro panel de especialistas tenemos y le damos la honrosa bienvenida al doctor José Daniel López Jiménez. Estudió Ciencia Política en la Universidad de los Andes, magíster en Gobierno de esa misma universidad y por supuesto es representante a la Cámara y coautor de esta iniciativa de ampliación de licencia de paternidad. Bienvenido a Mujeres sin Filtro, José Daniel. Pues le damos la más cordial de las bienvenidas a José Daniel. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y también recibimos a Sandra Balanta Cobo, quien es economista de la Universidad del Valle. Cuenta con un magíster en estudios del desarrollo de la Universidad de los Andes. Sandra es investigadora del Observatorio de Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI y del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Sandra, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Gracias. Bienvenida, Sandra, a Mujeres sin Filtro, y también le damos la bienvenida y cerramos con broche de oro este panel de invitados al abogado Diego Fernando Bonilla. Él es filósofo de aquí de la Universidad del Valle, también es abogado de la Universidad Libre, servidor público por más de 30 años, comisario de familia, inspector en la Alcaldía de Santiago de Cali, también funge como servidor en ese mismo ente territorial. Diego Bonilla, bienvenido a Mujeres sin Filtro, ¿qué tal está? Muy bien, María Inés, te agradezco mucho la invitación a ustedes y un cordial saludo a la doctora Sara y a tu compañera en el set. Atento a desarrollar cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, nuestro equipo de producción está trabajando para afinar un tema de sonido que se nos presentó con nuestra invitada Sandra para que la podamos escuchar, pero entre tanto vamos entonces a entrar en materia, porque el compromiso y la presencia de los padres en el proceso de crianza de los niños es muy importante, y es que tenemos que decodificar, deconstruir esa idea de que el embarazo es una misión netamente femenina. Ambos padres tienen igual cantidad de responsabilidades, a diferencia de que físicamente las mamás somos quienes engendramos y quienes generamos los procesos de alimentación. Pues bien, los papás pueden apoyar en este proceso de cuidado. Y por eso precisamente quiero, antes de entrar en materia, hacer un recuento muy breve, María Inés, de lo que ha sido la historia de las leyes de licencia de paternidad en nuestro país. Hemos tenido en total 6 leyes que han pasado. La primera en 1938, donde las mujeres teníamos 8 semanas de licencia y los hombres no tenían ninguna. Desde el año 1990 hasta el año 2002 se amplió la licencia de maternidad para las mujeres a 12 semanas y a los hombres se les otorgaron 8 días legales para que pudiesen asistir a sus compañeras en este proceso. En el año 2011, la ley 1468 le genera esos 8 días hábiles a los hombres que, a diferencia de los anteriores, no eran sacados o dados de los de las madres. 2017, las mujeres pasan a tener 18 semanas y los hombres aún continuaban con 8 días hábiles. Y ahora entonces nos estamos enfrentando a la ley que hoy nos pone a reflexionar. La ley que, amparada en la Ley María, que es la que ha estado rigiendo la licencia de paternidad en nuestro país, pues nos pone en el panorama poder ampliar las semanas de manera que sea a largo plazo para que entonces los papás puedan tener una mayor presencia en el cuidado. Y yo quiero entonces darle la palabra a María para que empecemos el diálogo con nuestros invitados el día de hoy, después de este breve recuento de lo que ha sido la licencia de paternidad enmarcada en las leyes de cara al proyecto de ley que analizaremos en este programa. Representante José Daniel, teniendo en cuenta que usted es uno de los precursores de la iniciativa del proyecto de ampliación de licencia de paternidad, ¿por qué no nos cuenta de primera mano en qué consiste y cuáles son los tópicos fundamentales a tener en cuenta una vez entre en vigencia la ley? Hola María Inés, un saludo para todos los televidentes de Univalle TV. Este es un proyecto de ley que ya solo está pendiente de la firma del presidente de la República. Es el proyecto de licencia compartida y apuntamos principalmente a 2 propósitos. El primero es el de reducir la discriminación laboral contra las mujeres en Colombia. Como consecuencia de la pandemia, la diferencia entre el desempleo de las mujeres y el desempleo de los hombres pasó de 5% a un poco más del 8%. Hoy en Colombia, el 30% de las mujeres jóvenes está desempleada. Y entre muchas causas que explican esta diferencia, digamos, esta mayor dificultad de las mujeres para acceder a un empleo formal,
un factor que explica esta diferencia es el hecho de que tenemos licencias de maternidad de 18 semanas versus licencias de paternidad que solo duran 8 días. Ante esa diferencia tan grande en licencias, pues ¿qué pasa en la práctica cuando un empleador tiene frente a sí una hoja de vida de una mujer y de un hombre de la misma edad, recién casados, con la misma carrera, con la misma experiencia? Que si se trata de personas en edad reproductiva, pues tiende sistemáticamente a escoger al hombre. Por eso, el primer propósito fundamental de esta iniciativa es eliminar incentivos para la discriminación laboral contra las mujeres. Pero en segundo lugar, no solamente pensando en el empleo de las mujeres, sino también pensando en que los hombres nos pongamos a tono con la modernidad. El machismo hay que dejarlo atrás, eso debe ser cosa del pasado. Hoy los hombres cuando ayudamos a cambiar un pañal no estamos ayudando. Hoy los hombres cuando alistamos un tetero no estamos ayudando. Los hombres somos corresponsables, Marines, corresponsables, socios 50-50 de la crianza de nuestros hijos, de las labores de cuidado, de las labores del hogar. Entonces este proyecto de ley que ya explicaremos, que ayuda a nivelar un poco la cancha en términos de la duración de la licencia de maternidad con la de paternidad, busca justamente esto: promover nuevas masculinidades, hombres más comprometidos con la crianza de sus hijos, pero también menos incentivos para la discriminación laboral contra las mujeres en Colombia. Haciendo una reflexión interesante sobre la influencia positiva o negativa que esta ampliación tiene con relación al trabajo productivo, reproductivo y equidad de género. Diego, ¿qué opina usted al respecto? Pues, mi estimada María Inés, resulta absolutamente benéfica este proyecto de ley, porque pues ayuda y empodera el rol que tenemos los padres en nuestra actividad familiar y con nuestros hijos y con nuestra esposa o compañera permanente, o en los casos de enfoque diferencial con el compañero o compañera que cada quien pueda tener si es que se da un proceso de adopción. Me parece que es una evolución legislativa muy interesante que precisamente aminora lo que bien anotabas, aminora la discriminación laboral entre el hombre y la mujer, procura igualar o volver equivalente la actividad del hombre y la mujer, busca que tenga una participación más activa dentro de las actividades familiares y ello redunda también en su rendimiento laboral, María Inés. Muchísimas gracias por esta reflexión que nos pone entonces en contexto un poco también sobre lo que puede implicar que sea sancionado este proyecto de ley y cuál es la influencia en esos tópicos sobre los que vamos a estar abordando a lo largo de nuestro programa, y es la disminución de la discriminación en términos laborales y reproductivos de las mujeres en los ambientes de trabajo, como bien lo indicaba María Inés y como lo indicaba usted, Diego. Y también vamos a ir tocando esos tópicos entonces de la deconstrucción cultural que necesitamos en nuestro país. Quiero invitarlos a que vayamos a un breve corte para que al regresar abordemos entonces con Sandra esas implicaciones laborales, reproductivas, pero además también en busca de la equidad en los ambientes laborales para hombres y mujeres en el tema de la licencia de paternidad. Ya regresamos aquí a Mujeres sin Filtro. Y aquí estamos de nuevo en Mujeres sin Filtro, hoy con el tema del día, la ampliación de la licencia de paternidad. Representante, siguiendo entonces por esta misma línea de la licencia de paternidad, adentrémonos un poco en la ampliación. Contémosle a nuestros televidentes de cuándo a cuándo va y cómo va a funcionar. Bueno, la licencia de paternidad hoy, gracias a la Ley María de autoría de Juan Lozano, es de 8 días. Una vez el presidente firme la ley, que es el único paso que hace falta, esta ley ya terminó su trámite en el Congreso, pasará de 8 días a 2 semanas. Y no se quedará en las 2 semanas de licencia de paternidad, sino que gradualmente, año tras año, irá subiendo hasta llegar a 5 semanas, dependiendo del desempeño en Colombia. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que ahorita, apenas el presidente firme la ley, vamos a tener 2 semanas, ya no 8 días, sino 2 semanas. Y en enero del 2022, por ejemplo, el gobierno va a revisar la tasa de desempleo
y si se redujo en un punto, por lo menos en un punto porcentual, en un 1%, automáticamente sube a 3 semanas. Y el año siguiente, en enero de 2023, se vuelve a revisar la tasa de desempleo. Si no se redujo en por lo menos 1%, seguimos en 3 semanas. Si sí se redujo en por lo menos 5%, en un por lo menos 1%, pasamos a 4 semanas. Y así vamos midiendo hasta llegar a las 5 semanas de licencia de paternidad. Sara, dejamos una pregunta, un interrogante en punta antes del corte, y es precisamente saber de la mano de los expertos aquí invitados cuáles son las consecuencias o el impacto positivo o negativo, implicaciones de esta ampliación de la licencia de paternidad con relación al trabajo productivo, reproductivo y equidad de género. Sandra, la escuchamos. Quiero hablar un poquito del tema desde lo reproductivo, luego quiero hablar desde lo productivo. Es muy importante entender que este es uno de los instrumentos que pueden ayudar a reducir y redistribuir la carga de cuidado que tradicionalmente ha estado, digamos, por las normas sociales, por aspectos culturales, en hombros de las mujeres. ¿Qué implica esa carga de trabajo reproductivo enfocado en las mujeres que enfrentamos, aunque los hombres también hacen trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, es verdad, pero mayoritariamente lo hacemos las mujeres? Implica que tenemos lo que se llama la doble o la triple carga de cuidado, ¿cierto? Los datos muestran que en general las mujeres hacemos el doble de trabajo de cuidado no remunerado que en los hombres. En Colombia es lo mismo, aproximadamente hacemos 8 horas al día de trabajo de cuidado no remunerado frente a un poco más de 3 horas que hacen los hombres. La licencia, en ese sentido, claro, ¿qué es el trabajo de cuidado doméstico y de cuidado no remunerado? Pues el cuidado de los niños, cuidado de adultos mayores, cuidado de dependientes y todo lo que implica pues la atención para los miembros del hogar. La licencia va en ese sentido, ¿cierto? Es uno de los instrumentos que puede ayudar a lo que se ha denominado el marco de las 3 R, ¿cierto? A reducir, a redistribuir el trabajo de cuidado. Entonces, en ese sentido, es un primer insumo muy, muy, muy importante. Ya hablaremos más adelante de los desafíos. Y frente al trabajo productivo, pues lo que se espera, claro, a las mujeres al estar por estas normas culturales y por las normas legales, ¿cierto? Porque si yo tengo 18 semanas para quedarme cuando nace el bebé y el hombre solo tiene 1 semana, 8 días, pues hay una desigualdad en el mercado laboral que me penaliza, ¿cierto? Porque contratar a una mujer implica que cuando ella vaya a tener un bebé, pues se me va a ir 18 semanas en esta licencia, y eso nos penaliza fuertemente. En algunas encuestas que hemos hecho en el Observatorio de Equidad de las Mujeres, especialmente el año pasado, indagamos sobre violencia económica porque, digamos, hay varios aspectos que allí participan. Una de las cosas que más sufren las mujeres es la solicitud de la prueba de embarazo a la hora de una entrevista, ¿cierto? Que se supone que no debe hacerse, pero que lo que está, digamos, detrás es: no quiero que esta mujer se vaya a embarazar porque se me va a ir 18 semanas, cuando tenga el segundo bebé son 18 semanas más. Entonces lo que uno espera es que esto ayude a equilibrar las cargas y seamos menos sancionadas en el mercado laboral. Y es que atendiendo precisamente al tema del mercado laboral, yo quiero permitirme leer un dato. Y es que según el estudio sociológico Somos Equipo de la asociación Yo No Renuncio y el Club de Malas Madres, alrededor del 58% de las mujeres renuncian a sus carreras por ser madres. Cuando la realidad es que, como bien lo ha anotado nuestra invitada Sandra, el sistema laboral las excluye por la posibilidad de ser madres. Yo quisiera entonces, Diego, que usted nos ayudara hablando con respecto a esta ley. ¿Qué otros beneficios podemos encontrar? ¿Qué podemos decir entonces acerca de la protección social de las mujeres, del empleo, sobre todo hablando en contexto de las madres jóvenes? ¿Qué otros beneficios podemos encontrar a la luz de este proyecto de ley? Yo creo que, como bien lo anota la doctora Sandra, pues permite que el hombre tenga un rol dentro de la familia más activo y acompañe, por lo tanto, las labores de cuidado de ese recién nacido. Me parece que de todas maneras, si me permite, yo hago unos apuntes, y esto forma parte de una evolución legislativa que se ha dado en todo el mundo. Por eso hay países que tienen inclusive las mismas semanas o los mismos días de licencia, tanto para el padre como para la madre,
y pueden ir hasta 3 años, ¿no? Me parece muy importante ello, pero no que perdamos o no, que nos enfoquemos exclusivamente en la posibilidad de una equidad de género, sino que también nos enfoquemos desde la familia como institución y la importancia que tiene este proyecto de ley para la familia como institución, es decir, para el padre, para la madre y para el hijo y para todos ellos como una institución objeto de derechos también. Y un aspecto dentro de ello que me parece de vital importancia es que el fin último, o si se quiere el fin primero de esta ley, es proteger los derechos prevalentes de los niños y niñas. Eso es algo muy importante a tener también en cuenta dentro de la teleología de esta ley, dentro de las incidencias favorables, porque finalmente es que el niño cuente con la presencia efectiva y cierta de la mamá y del papá. Importante descollar lo que acaba de decir Diego Fernando, Sara, porque si miramos el informe de contexto y haciendo un análisis comparativo con otros países del mundo, lo que dice él es cierto. Mire el caso de Corea del Sur y Japón. En solo 2 años, desde el 2008 al 2010, pasaron de 0 a 52 semanas. Lo decía el informe de contexto, pero también quiero recabar en lo dicho por Sandra hace unos minutos, y es precisamente esa penalización que tenemos las mujeres en el momento de decidir embarazarnos con respecto al mercado laboral. Pero entonces ahí yo me obligo a hacer la pregunta con relación a uno de los beneficios de este proyecto de ley, Sara, y es la licencia parental compartida. Se supone que 6 semanas, las últimas de la mujer, se pueden transferir hacia el hombre. ¿Eso de alguna manera consideramos es efectivo para aminorar esa discriminación en el mercado laboral para las mujeres? Sandra y luego Diego. Sandra, ¿qué opina? Pues eso es lo que se esperaría. A ver, por eso digo, es un primer paso sobre el que necesitamos, digamos, hacer toda una pedagogía, que hablaremos cuando estemos refiriéndonos a los desafíos, una pedagogía de lo que le implica a un hombre tomar esas 6 semanas o hacer ese compartir entre la licencia de la mujer y del hombre. Pero lastimosamente que muestran, digamos, algunas experiencias en países como Uruguay, que es un país avanzado en la región frente al tema de cuidado, que solo el 2% de los hombres toma la licencia, ¿cierto? Entonces, ese es un gran desafío que tenemos. Por eso, en algunos países, especialmente países nórdicos que tienen estados de bienestar mucho más consolidados que el nuestro, con más recursos, no es opcional, sino que es obligatorio, ¿cierto? Ese sería el paso siguiente, que las 6 semanas sean obligatorias para el hombre. Por eso digo, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a necesitar hacer mucha pedagogía alrededor de un poco lo que decía Sara, romper esas barreras culturales que tenemos de que es la mujer quien cuida al niño, ¿no? El hombre también debe hacerlo. Hay unos beneficios, como bien nos decía el doctor Diego, que están ya muy estudiados por las diferentes experiencias, beneficios para la mujer, hay menor posibilidad de depresión postparto, beneficio para los hombres, beneficio para las relaciones sexuales de la pareja, beneficios para los niños y beneficios en el largo plazo, ¿cierto? Entonces hay una serie que me pareció muy, muy, muy interesante, el punto sobre el que él recarga, y es la licencia como un elemento que puede fortalecer ese núcleo, ¿cierto? Ese núcleo familiar, sea la familia que sea. Pero digamos, es como el gran desafío que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer? Si bien es un primer paso, que yo creo que en el contexto en que estamos, esperar que fuera obligatorio hubiera sido difícil, ¿cierto? Seguramente hubiera tenido rechazo por alguna parte, pues, del Congreso. Pero lo que necesitamos es que esas semanas sean tomadas por los hombres. Y hay, digamos, un desafío adicional, y es que en Colombia una parte importante de las mujeres son madres cabeza de familia, ¿cierto? O aproximadamente el 40%. Entonces, hacer esa negociación cuando la pareja no está consolidada, pues puede tener allí unos atenuantes o facilitarla o dificultarla. Diego, por su parte, ¿qué opina usted al respecto de la reflexión que estamos teniendo? Gracias. Me pareció muy importante lo que anota la doctora en el sentido del avance que han adquirido los países nórdicos o los nórdicos. Por ejemplo, en Suecia se da que la licencia es igual tanto para el padre como para la madre, y de acuerdo a la información que obtuve en el tiempo, ahora en junio, son 480 días.
480 días para uno y para otro. Ahora, me parece muy importante también lo que anota mi compañera, es que esa igualdad y esa diversidad y ese cumplimiento de los roles materno y paterno dentro de la familia, alrededor del hijo, del recién nacido, pues no se va a lograr simplemente por la expedición de esta ley, sino que es necesario que desde la escuela y desde la familia se establezca que para nosotros los hombres no puede ser ni una ofensa, ni una pérdida de masculinidad, ni algo parecido, el hecho de dedicarnos a las labores domésticas y al cuidado de nuestros hijos. Me parece también muy importante anotar que en el caso de los hombres, con esta ley, pues, dada mi condición de abogado, debo de decirlo, es que se crea también una estabilidad laboral reforzada para los padres en esta licencia. Es decir, el famoso fuero de maternidad, que le permite a las mujeres no ser despedidas ni su contrato terminado, sino en estado de embarazo o durante esta licencia, sino media autorización del Ministerio del Trabajo. Esos mismos derechos se aplican, y esa modificación la sufre el Código Sustantivo del Trabajo en este proyecto de ley para los hombres que se encuentren en ejercicio de la licencia. Doctor Diego, esa es la estabilidad reforzada de la que usted estamos hablando y que seguramente vamos a desarrollar a lo largo del programa, pero le pido el favor de que vayamos a un corte y cuando regresemos seguimos ahondando sobre ese tópico importante, porque vamos encontrando los vectores para podernos irnos adentrando al objetivo mismo de este proyecto de ley que se encuentra en sanción presidencial. No se muevan porque ya regresamos aquí a Mujeres sin Filtro. Y aquí estamos en Mujeres sin Filtro. Hoy nuestro tema del día, la ampliación de la licencia de paternidad. Antes del corte escuchábamos a Diego Fernando Bonilla y él tocaba un tema interesante sobre la estabilidad reforzada en las mujeres que seguramente también tenemos que trasladarla a los hombres. Doctor Diego, termínanos la idea, por favor. Gracias, doctora María Inés. Sí, yo decía que esta nueva ley va a traer consigo que va a rodear o a investir al hombre, al padre que se encuentra en esta licencia con la estabilidad laboral reforzada. Quiere ello decir que su contrato laboral no podrá ser terminado ni podrá ser despedido, como quiera que se encuentra en este fuero que, por hacer un símil, equivale al fuero de maternidad. Por lo tanto, tendrá que existir una previa autorización del Ministerio del Trabajo para poder que ello sea así en caso de una muy grave y justa causa. Bueno, pues muy interesantes los tópicos que empiezan a surgir alrededor del tema que estamos tratando el día de hoy, María Inés. Y para nosotros es muy importante poder conocer su opinión a través de nuestras redes sociales. Así que vamos a conocer el informe que hemos preparado con las interacciones a través de la red social Twitter con el @canal Univalle TV. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Paulina Bustos. La licencia de paternidad es un tema muy importante para tener un sistema de cuidados y compañías con valores feministas. @Atribinu. Muchos hombres dicen que son reacios a tomar una licencia de paternidad porque puede perjudicar sus carreras. La solución no es solo convertir la licencia de paternidad remunerada en un mandato legal, sino alentarla lo suficiente para que sea algo común. Sandra Ortiz. Ampliar la licencia de paternidad responde a la necesidad de generar en la sociedad padres prestantes en la crianza de sus hijos y, por supuesto, sociedades más equitativas donde la responsabilidad de crianza sea compartida con las madres. @Marusa Paz. Las horas que dedican las mujeres al trabajo en sus casas y en las empresas duplican o hasta triplican a las labores del hombre. La diferencia es que la de las mujeres no es remunerada. Fernanda Cobo.
Es un súper tema. Yo agregaría ley del seguro social. El problema con la licencia por paternidad es que esa la paga 100% el patrón, a diferencia de la de maternidad. Hay que repensar en cómo recalcular también cuotas obrero-patronales. Tema escabroso para empresas y gobierno. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos sus interacciones a través del @canal Univalle TV. Veíamos un gran panorama en las opiniones de nuestros televidentes, María Inés, y es que yo me atrevería a decir que en cada uno de los tweets que tenemos el día de hoy, pues hay un tópico muy interesante para abordar a través de la visión de nuestros expertos. Representante José Daniel, ¿cuáles son las implicaciones negativas? Porque de alguna u otra manera va a generar costos aun cuando sean indirectos. Yo le quiero contar 3 ejemplos que son empresas muy importantes en Colombia y a nivel mundial. Procter & Gamble, Johnson & Johnson y Sanofi. No son empresas cualquiera, son empresas líderes en cada uno de sus sectores. Esas empresas, sin que la ley los obligara, tomaron la decisión no de dar unas semanas más de licencia de paternidad como hacemos en este proyecto de ley. No, ellos tomaron la decisión de permitir licencias paritarias. O sea, que sus trabajadores hombres se tomen también 18 semanas de licencia de paternidad, sin que la ley los obligue. Y yo les preguntaba, junto a Juanita Gubertus, que es la otra promotora de este proyecto de ley, hacíamos un debate con ellos y les preguntábamos, oiga, pero cualquier empresario pensaría que es un mal negocio, porque usted podría tener a su trabajador de regreso a los 8 días y lo va a tener de regreso a las 18 semanas. Y es verdad que usted como empresario no paga, digamos, la licencia de paternidad, porque las licencias de maternidad y paternidad las paga las EPS, pero igual le toca contratar un reemplazo, le toca entrenarlo, eso tiene como unos costos no directos, pero sí indirectos. Lo que ellos nos decían era muy claro, nos decían, vea, primero, en la medida en la que acá hay licencias de maternidad igual de largas que licencias de paternidad, hemos eliminado un sesgo de discriminación contra las mujeres, estamos contratando más mujeres y eso nos está haciendo más productivos. Número 1. Pero número 2, nos hemos dado cuenta de una cosa, decían las empresas que llevaban más tiempo rodando ese modelo. Gracias a las licencias de paternidad más largas, nuestros buenos trabajadores hombres se están quedando más tiempo. Porque agradecen, porque valoran el hecho de hacer parte de un mercado laboral formal, de tener una oportunidad que les permite pasar más tiempo, en el que es tal vez el momento de vida más importante no solo para las mujeres, sino también para nosotros los hombres, como es el nacimiento de nuestros hijos. Así que, pero además es muy importante decir otras cosas. Los empresarios saben que estamos en los años 20 del siglo XXI. Hoy un papá, hay casos excepcionales, pero un papá promedio tiene un hijo, tiene 2 hijos, no tiene 5 ni 7. Luego, el margen, el impacto de esta ampliación, que es una ampliación pequeña, arrancamos solamente en 2 semanas, es un margen bastante reducido que va a pasar 1 o 2 veces en la vida laboral de un trabajador hombre. Así que es un impacto muy pequeño, casi imperceptible, pero que sí puede significar mucho en términos de retención laboral y en términos de acceder a un talento humano mucho más diverso, con más mujeres participando en la actividad empresarial. Ahorita usted nos estaba hablando de que tenemos entonces que hacer un ejercicio de pedagogía, porque en nuestro país alrededor del 50% de los hombres no se toman la licencia de paternidad. El camino entonces será la obligatoriedad si lo llevamos entonces al tema de las muertes maternas, que es otro escenario completamente diferente para los hombres y que también digamos que hace allí que tengamos que ajustar algunos temas en torno a la concepción del embarazo. ¿Protege o cobija la ley en este caso, antes de referirnos nuevamente al tema de la OIT, que la madre fallezca? ¿De qué manera la ley logra amparar a los padres en este caso? Sandra. Pues yo creo que eso es una pregunta más para mi compañero que es el abogado, pero yo tengo entendido por lo que revisé del proyecto de ley que si la madre fallece, el padre, digamos, recibe el beneficio, pero vuelvo y digo, el experto en temas jurídicos es el doctor Diego. Diego, le escuchamos, pues sería interesante conocer desde su perspectiva como abogado esa pregunta que efectuó Sara. Lo que sucede aquí con este proyecto de ley, o lo que va a suceder muy posiblemente de resultar con la sanción presidencial, es que, claro, en los casos en que la madre fallece, el padre
tiene el derecho a recibir la licencia por el mismo lapso de la madre, a efecto de que pueda cuidar de la mejor manera al niño, al recién nacido. Todo esto con fundamento en el artículo 44 constitucional, que habla de la prevalencia de los derechos de los niños. Entonces, ese es un aspecto importante que se da, pero no únicamente el padre podrá tener esta ampliación de la licencia en esos eventos, sino que también podrá hacerlo en los casos de que sea padre adoptivo, y en el momento de la entrega que se produzca, el día que se produzca la adopción, a partir de allí se contará como el momento del parto o el momento del nacimiento o del alumbramiento. Entonces es importante tener estas cosas en nuestro análisis. También conviene decir que esta licencia deberá ser pagada por la EPS, y ante ella lo único que debe mostrar dentro de los 30 días siguientes es el registro civil de nacimiento de su hijo. Y como ya lo habíamos dicho, también concluir manifestando que los 8 días que aún se tienen pasarán a 2 semanas, pero que estas 2 semanas podrán ampliarse anualmente 1 semana hasta llegar a 5 semanas. Ello dependerá, de si baja un punto lo que se ha llamado el empleo estructural. Para ello se reúnen el Ministerio de Hacienda, Planeación, etcétera, y en diciembre de cada año entonces establecen estos porcentajes, y de acuerdo a ello, de todas maneras, no es ipso facto, pero sí deja la posibilidad que el gobierno en consecuencia aumente a 1 semana más la licencia de paternidad. Fíjese, Diego, que usted ha tocado un tópico importante y quisiera tratarlo después de que vengamos del corte, y es precisamente la responsabilidad del Sistema General de Seguridad Social en nuestro país, que es el ente responsable, por decirlo así, del pago de las licencias de paternidad y maternidad en comparación con otros países del mundo, y muy seguramente me voy a referir, Sara, a ese informe que dijiste ahorita del año 94 por parte de la OIT, porque toca ese componente con otros más. Los invito a que nos quedemos un rato, vamos a una pausa, y cuando regresemos mucho más aquí, cosas interesantes en Mujeres sin Filtro. Ya volvemos. Y continuamos aquí en Mujeres sin Filtro. Hoy, como siempre, abordando un tema de interés para la opinión general de nuestro país, como lo es la licencia de paternidad. Un tema que definitivamente toca fibras sensibles porque genera todo un pensamiento, una deconstrucción y una reconstrucción de la institución de la familia. Lo primordial, garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad de crecimiento y la seguridad de cuidados parentales de los niños. Y esto solamente se puede lograr si los padres cuentan con un sistema de apoyo que les permita poder permanecer junto a ellos el tiempo adecuado para brindar estas circunstancias. Hemos analizado de la mano de nuestros expertos los diferentes tópicos y estamos llegando ya al final de este programa. Y por eso entonces yo quiero recaer sobre ese informe que les hemos mencionado, y es el informe que genera la Organización Internacional del Trabajo en el año 1994. Cifras que nos hablan de un desolador panorama para las mujeres, no solamente en términos de trabajo, sino en términos de garantías por parte de los sistemas integrales de salud en los países del hemisferio, o mejor, de Latinoamérica y el Caribe. Y yo quisiera entonces preguntarle a nuestros invitados, ¿cuáles son esos progresos que ustedes consideran, teniendo en cuenta entonces el panorama nacional, el panorama internacional, y que, por ejemplo, alrededor del 40-45% de las empresas alrededor del mundo todavía generan sesgos, todavía, como lo esbozaba nuestra invitada Sandra, piden pruebas de trabajo? Conocemos también de redacciones donde es un requisito no embarazarse para poder tener un ascenso laboral. ¿Qué progresos consideran ustedes que han habido respecto a las condiciones para las mujeres y cómo eso repercute en los padres? Diego, lo escuchamos.
Gracias. Sí, esta ley, este proyecto de ley que esperamos sea sancionado por el presidente, pues también constituye una lucha contra la discriminación porque prohíbe de manera expresa y precisa que se exijan estas pruebas de embarazo a las mujeres que posiblemente se vinculen a la empresa o que ya estén vinculadas y se le exija como posibilidad de renovación de su contrato laboral. Precisamente toca esos tópicos y por lo tanto lucha también contra la discriminación desde esta perspectiva como desde la perspectiva de la vinculación misma, porque al entregarle ya unas semanas que pueden llegar a ser 5, como lo anotaba, de licencia al padre, pues ello hace que no únicamente el problema de la licencia para los empleadores sea de la mujer, sino que también obviamente estaría en cabeza del hombre y hace que se aminoren esas brechas y esa discriminación que usualmente se suele presentar cuando de vincular hombres o mujeres se trata. Sandra, ¿qué avances podemos encontrar significativos desde ese informe de 1994 de la OIT? Porque es un informe referente sobre la protección a la maternidad hasta ahora. ¿En qué países encontramos más flexibles estas licencias? El sistema de responsabilidad en el pago de las licencias en unos países le corresponde al empleador, en otros al sistema de seguridad social. ¿Qué podemos encontrar como reflexión? Pues bueno, en la misma línea de lo que dice el doctor Diego, creo que este proyecto, digamos, apunta a lo que se ha ido consolidando durante las últimas décadas, que es el ejercicio de los derechos de hombres y mujeres y la búsqueda de la igualdad de géneros, que incluso es uno de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030 con los cuales se ha comprometido Colombia, ¿cierto? Entonces, apunta en ese sentido. Creo que, miren, Colombia, ustedes en el informe inicial muestran Corea como tenía 0, ¿cierto? Nosotros estábamos mucho mejor que Corea hace unos años y pasan, digamos, rápidamente a un número mayor. Depende también del tipo de acuerdo social que se tenga como sociedad. Nosotros tenemos un Estado social de derecho, tenemos una restricción importante en el tema de los recursos y frente al tema del sistema de seguridad social, a mí me gustaría decir que si bien este proyecto es un avance importante, hay un gran desafío y es el tema de la informalidad, ¿cierto? Porque obviamente esto no cubre a las mujeres que trabajan en la informalidad ni a los hombres que trabajan en la informalidad, y en Colombia aproximadamente el 50% de hombres y mujeres trabajan como informales. Entonces, es un avance, sí, para el sector de la población que puede trabajar formalmente, que trabaja dentro de una empresa, pero tenemos, o sea, lo que necesitamos, como Sara lo recalcó a lo largo del programa, es trabajar sobre unas nuevas maternidades y unas nuevas paternidades. Entonces, la licencia es importante. Yo creo que lo que podemos hacer es, digamos, aprovechar que se puso en la discusión, hacer mucha pedagogía sobre los roles de cuidado y, digamos, en un marco más amplio nosotros estamos avanzando en lo que se ha llamado un sistema de cuidado que lastimosamente, pues por temas de la pandemia, ha quedado allí como en stand-by, pero en el último plan de desarrollo lo que se, digamos, estableció era la importancia de avanzar en un sistema de cuidado. Un buen sistema de cuidado nos permitiría avanzar en la reducción de esas brechas independientemente de que las mujeres trabajen en el sector formal o informal. Bueno, pues muy interesante porque además, digamos, de los planes de desarrollo y de las políticas públicas que se generan en nuestro país, hace parte de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? No solamente la seguridad alimentaria, sino fortalecer los roles de cuidado para garantizar el bienestar del desarrollo psicosocial y motriz de los niños y las niñas. Pues muy interesante el programa que hemos tenido el día de hoy, María. Pues sí, Sara, realmente datos claros, ampliación de la licencia de paternidad de 8 días hábiles a 2 semanas, se irá aumentando una semana progresivamente hasta llegar a la 5ª semana, dependiendo de que baje un punto el desempleo estructural y los objetivos fundamentales: mayor corresponsabilidad de los hombres en el cuidado de los niños, en las labores del hogar y, por supuesto, una disminución de la discriminación a las mujeres en el mercado laboral. Tú lo dijiste, Sara, sin duda alguna,
es un respeto y una garantía absoluta por los derechos fundamentales conexos de los niños, del neonato y por supuesto de su madre y el bienestar de ellos. Yo la verdad estoy muy complacida de haber tenido a Diego Fernando Bonilla, a Sandra Balanta Cobo aquí en este encuentro. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá con nosotros y por supuesto al representante a la Cámara, José Daniel López, coautor de esta iniciativa tan interesante, Sara. Claro que sí, ha sido un programa muy interesante, muchos desafíos, mitos que se rompen. Menos del 1% cuesta contratar a un hombre que a una mujer, aún con el proyecto de ley que esperamos sea sancionado de manera positiva por el presidente de la República y que empiece a ser ejecutado en nuestro país. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por permanecer en sintonía siempre con nosotros aquí en Mujeres Sin Filtro. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.